Y qué gusto disfrutar de una sonrisa como esta cada mañana. Buenos días, Sara Rivero. Días. Bueno, felicidades. Que no todos los días uno recibe la buena noticia de que se incorpora una tremenda serie como es Isabel, aunque ya hablaremos de ello. Y lo segundo es darte las gracias porque teníamos muchas ganas de tenerte en la caja de música, porque cuando concebimos la caja de música como medio de acercar a los videoyentes, si me permite la expresión, uno de los nombres que primero salió fue el perfil profesional de Sara Rivero y nos hace muy felices que estés hoy aquí. Ay, pues muchas gracias, yo estoy muy feliz de estar, o sea que estupendo. Nos alegra. Sara, tenemos una pregunta talismán que todos los entrevistados de la caja de música contestan. ¿Sí? Y es que todos nos dejáis la esencia de que entrevista tras entrevista, pregunta tras pregunta, como que al final de todo esto os quedan cosas pendientes por contar. ¿Qué te gustaría que hoy la caja de música no se olvidara de preguntarte en la caja de música de Sara Rivero? Hombre, por preguntarme, podéis preguntarme lo que queráis. No tengo como ninguna pregunta deseada o preconcebida, porque muchas veces las entrevistas es charlar y se llega a muchos temas que luego tú no pensabas y luego resulta que es lo más interesante, ¿no? Pero sí, por ejemplo, me gusta cuando veo entrevistas de compañeros o entrevistas de actores, pues preguntas... Hay una pregunta que siempre me encanta cuando les preguntan si no hubieran sido actores, ¿a qué se hubieran dedicado? Por ejemplo, ese tipo de preguntas cuando veo otras entrevistas me gusta, o sea, pero vamos, podéis preguntarme lo que queráis. Sara, hemos tenido muchos invitados en la caja de música de los dos extremos, de la comedia, del drama. Tú has estado un poquito en esos dos extremos. ¿Para ti qué resulta más complicado, hacer reír o llorar? Pues yo creo que es mucho más difícil hacer reír, pero mucho más. La risa... En el drama, digamos que te puedes identificar con muchas más... O sea, el espectador se puede identificar contigo, mucho más, la empatía enseguida, a veces por las propias circunstancias. Pero la risa es muy difícil. Hacer una buena comedia y hacerlo bien es muy divertido, pero sí que considero que es más difícil. ¿Estás de acuerdo con aquellos compañeros de profesión que dicen que la comedia es como las matemáticas? Que es 1 más 1 siempre va a ser igual a 2. Sí hay algo, el tema del ritmo es fundamental en la comedia. Y el ritmo a veces se marca con uno y uno son 2. Y es así. Y esto y entra gag en este segundo. Y si esperas un segundo más no funciona, ¿sabes? Hay un cuidado al milímetro que sí es verdad que no lo tiene el drama, por ejemplo. Tuvimos, y mira que grandes Fernandos, tuvimos dos grandes Fernandos de la escena española, Fernando Tejero y Fernando Guillén, hijo, que ahora además están encima de las tablas, que nos dieron una definición maravillosa de vuestra profesión. Uno, Fernando Tejero, decía o dice que sois grandes mentirosos que convertís mentiras en grandes verdades. Y Fernando Guillén, hijo, haciendo un guiño a su padre, decía o dice que sois grandes ficcionadores que convertís ficción en realidad. ¿En qué punto de esos dos extremos de la definición se encuentra Sara Rivero? Pues yo creo que, como yo lo definiría hoy, somos cuerpos al servicio de una historia. Y ya, o sea, tal y como yo lo veo, porque el concepto de convertir en realidad la ficción, creo que más accionamos, ¿no? Esa ficción, la actuamos, la accionamos físicamente, pero el convertir en realidad creo que hay una convención siempre presente. Está la tele o vas al teatro, pero el espectador está en su butaca, el actor está allí, o sea, hay una convención de que siempre las dos partes aceptan y está presente todo el tiempo que es una ficción, ¿no? Entonces yo no llegaría tanto como convertimos la ficción en realidades. Y me gustan definiciones, vamos, como el significado, por ejemplo, en Inglaterra actuar se dice to play, que es jugar. Juguemos. Entonces creo que es más un juego mutuo que espectador y actor aceptan los dos roles y juego a que yo acciono estas cosas y tú empatizarás con ellas y cuanto mejor esté hecho, empatizarás más y llegaré a tus sentimientos aunque esto no sea real, pero en ningún caso es real. Pues juguemos. Juguemos. En esa misma línea el gran Fernando Tejero nos habló de una anécdota. Todo actor, actriz en su carrera tiene como una escena eliminada que por razones de montaje nunca se vio
Él tiene una en Los lunes al sol con Javier Bardem, que por razones de montaje, insisto, no se vio. ¿En tu carrera profesional tienes alguna escena de esas de decir, ¿y por qué no? Pues mira, hasta ahora tengo la suerte de que no. Y bueno, sí que es verdad, claro, mi carrera no es tan larga como la de los ejemplos que me pones, entonces supongo que con los años pasarán muchas cosas y se eliminarán muchas cosas y demás. Pero bueno, hasta ahora lo que se ha eliminado siempre he considerado que como es a favor del producto, o sea que a veces te quitan a ti una parte pero es a favor del producto final, del total. Hay que dejar a veces un poco tu ego de aquí esto me salió, dices no, porque para el total está estupendo sin eso, ¿sabes? La película o el montaje de lo que hagas está mucho mejor. Sí, en Bandolera, lo he contado ya muchas veces, en Bandolera yo tenía ahí una lucha con el personaje porque era un personaje muy tipo, es un arquetipo de personaje, o sea, todo el mundo tenemos en la mente, eres la niña bien, tonta, tal, parece que todos conocemos ese tipo de personaje, yo luchaba contra él, yo decía, yo no me quiero quedar en esto. Además, todo lo que decía apoyaba ese tipo de idea, yo decía, necesito un trasfondo, entonces empecé a trabajar y a llenar el personaje de cosas que le hicieran bajar a tierra para que el espectador pudiera empatizar, porque si no, eres un monigote y solo te voy a juzgar, entonces había algo de tengo que hacerla humana. Y cuanto más alta estés sobre la gente, sobre el mundo, más te tengo que hacer caer para que seas humana. Entonces empezamos a jugar, hablé con los directores y tal, en hacerla muy patosa, ¿no? Y en hacerla muy torpe. Es como, sí, no, aquí hay tal, no lo miro, pero de repente me caigo. Ese tipo de cosas que como espectador al final es que lo que te daba era penilla y podías empatizar con ella. Y ahí yo jugué muchísimo, o sea, ahí improvisábamos un montón y le añadíamos a los finales caídas, torpezas y me dejaban improvisar mucho. Y luego pasaba un corte arriba que ya a veces me dejaban meter esas cosas, a veces decían no, hasta aquí. Y sí que había habido unas cuantas escenas que dices, mierda, que yo no lo pusiera, lo tenían que haber puesto porque era buenísimo. Y en el plató a lo mejor te reíste mucho, pero bueno, luego hay más decisiones y a veces queda fuera. Pero gracias a Dios no han sido las escenas de tu vida, de que digas, mira, esta es la mejor escena que he hecho jamás y la han quitado. Pues no. Y espero que sea así. Bueno, ya has esbozado uno de tus proyectos más reconocidos, como fue el de Bandolera, pero bueno, has tenido la suerte de participar en proyectos de ficción de mucho éxito a nivel de share. Pero ¿realmente Sara Rivero se cree los shares de televisión? Pues ¿Tú conoces ese alguien que conoce a otro alguien que tiene el mandito, que de repente ¿cómo eran los de lunes a viernes a las 4:30 le daba el ok? ¿O? Mira, es que eso ya no es creer o no creer. Es como los medidores, tal y como está organizado, funcionan. O sea, es una estimación tan estimada, por decirlo así. O sea, son unos datos tan... Mejor hacen una estimación de 100.000 personas con 100 familias, ¿sabes? Y creo que muchas menos, porque ahora yo no recuerdo los datos, pero la última vez que hablamos de esto eran muy pocas. Entonces extrapolan unos datos que luego dices que en la realidad es muy poco fiable. Pero sí que creo que está habiendo ahora otro tipo de medidores, que no hace falta el aparatito, que que son las redes sociales, que es internet y que son los foros, que las cadenas están ahí. El share social llamado. Es el share social y yo creo que es un share mucho más fiable. Es verdad que también funciona con una franja de edad muy concreta, porque mi abuela no se mete en internet a poner al foro si le ha gustado o no. Los niños muy pequeños tampoco entran en internet. Si es una franja como de juventud, madurez, bueno, pero aun siendo una franja concreta de edad, yo creo que es mucho más fiable y las cadenas lo escuchan. Y vaya si lo escuchan. Pepa Antón Muñoz, Alfonso Basabe, Marta Larralde, ¿te suena? Sí. Bueno, son compañeros tuyos de Gran Hotel que pasaron y nos dejaron una reflexión bastante interesante acerca de ese aroma que puede desprender Gran Hotel a Downton Abbey. ¿Creéis que la comparación os hace más virtuosos? Es decir, las diferencias al intentar compararos os hacen más especiales y por eso tenéis el éxito de audiencia que tiene Gran Hotel. Pues mira, yo el tema de las comparaciones no me gusta demasiado porque depende con quién te compares, ¿sabes? Te puedes comparar con una producción mucho más potente que la tuya, entonces quedas peor. Pues claro, si te comparas con una producción inferior, pues sí que puedes decir la mía está mejor. Sí que creo que sigue un modelo concreto como es Downton Abbey
Y sí que creo que es una serie que tiene una factura muy buena, que está muy cuidada. Y eso se agradece como espectador, de hecho es lo que pasa. ¿Por qué funciona muy bien? Coño, porque está muy cuidada, porque está muy bien. Que yo creo que es el modelo que hay que seguir siempre. O sea, no tiene que pasar con una serie, sino debería de pasar con todas. Cuanto más subas el nivel y cuanto más te acerques, es como copiar a la bestia, que dice Emilio Duro. Bueno, me estoy metiendo ahora aquí en un jardín. Hay un tío que es un motivador, que habla de la vida, no sé qué, que motiva a empresarios, tal. Y lo escuchaba el otro día y decía, ¿qué coño innovar? ¿Qué coño no sé qué? Copiar a la bestia. ¿Qué eso qué quiere decir? Si el modelo estadounidense funciona, si hace unas series de la leche, si consigue unos seguidores alrededor del mundo, unos niveles de ser, copia a la bestia, ¿sabes? Copia al que lo hace bien. Downton Abbey funciona muy bien. Cuanto más cerca estemos de Downton Abbey, mejor. Eso no significa que no podamos tener una producción propia, que no haya que copiar producto, ¿sabes? Que podamos tener una producción inventada, una historia nuestra, tal, pero si algo resulta cercano a la bestia, si se está muy cerca de ese modelo estadounidense, de ese Downton Abbey, bien, ese es el camino, que es el camino que hemos visto que funciona. Sí, pero, me explico. Imperium ha sido una serie de una factura tremendamente, si me permites la expresión, cinematográfica, que el señor no acompañó. El Barco tiene un cierto aroma a Lost y no ha acompañado esta última temporada. ¿Crees que verdaderamente, y es a lo que voy, el espectador español está preparado para ese salto cualitativo de la ficción en ese tipo de facturas? Vosotros sois un gran exponente y estáis teniendo éxito. Bandolera lo fue. El secreto del Puente Viejo, que sigue siendo, bueno, entre comillas, la herencia, también lo está siendo. Amar es para siempre también. Pero ¿estamos preparados? ¿El público español está preparado para ese tipo de facturas? Uy, yo creo que el público español lleva preparado mucho tiempo para lo que damos y para mucho más. Y creo que de hecho demanda mucho más. Que es que a veces se infravalora al espectador. Porque el espectador, lo fácil es encender la tele. Lo que te lleva más esfuerzo es buscar en internet tal serie o irte a la FNAC y te la compras y la gente lo hace con las extranjeras. ¿Por qué? Porque es un nivel cualitativo brutal. En España yo sigo, ese pero no lo comparto porque cuanto más cercanos estemos a un producto perfecto, a un gran producto, el espectador eso no lo rechaza. Si estas series que dices de factura eran cercanas al cine, pues sí, pero algo fallaría, ¿sabes? A veces los problemas son de guión, a veces los problemas son de... Sí, pueden ser de parrilla, del horario que te pongan o algo así, pero bueno, puede estar en los actores, o sea, son muchas las piezas que hacen un producto atrayente. Entonces sí que considero que a veces si algo no ha funcionado, puede ser que tuviera una calidad o una imagen cerca al cine, pero a lo mejor eso no sea suficiente porque necesitas un guión más potente, una historia más tal, unos actores más, yo qué sé, ya no más buenos, a lo mejor un casting diferente, qué sé yo. Me alegra de que me anticipes esta pregunta. ¿Consideras que la gente que hace las parrillas de televisión ve perfectamente la televisión, ve la tele, sabe dónde tiene que ir cada cosa o simplemente se guían de los números? Los mal llamados parrilleros de la televisión. Yo espero que la vean, o sea, quiero creer que si se dedican a esto la ven. Pero sí es verdad que esta es una profesión, bueno, ya no la profesión, la industria, al fin y al cabo está movida por los números. Entonces muchas veces las personas que toman las decisiones son personas que se apoyan en los números y en sacar, pues lo que hablábamos ahora del tema de la factura, de sacar con la mínima inversión el máximo beneficio. Y esos señores no funcionan, ¿sabes? Tú invierte y sé generoso con tu espectador y no infravalores al espectador, dale más, porque el espectador a eso se va a enganchar y te va a comprar la camiseta y te va a comprar la mochila y se va a vender al extranjero, ¿sabes? Porque también si tú haces aquí un producto de la leche es vendible fuera. Y tenemos el ejemplo de Pulseras Rojas, que yo me alegro un montón, o sea, cuando he visto el caso y ves la serie dices, si a nivel regional, o sea, con una televisión autonómica, ha salido una serie como Pulseras Rojas, porque hoy en día además los medios son muy fáciles. Comprada por Spielberg. Claro, tú haces y de repente llega Spielberg y te la compra. ¿Por qué? Es evidente. O sea, y si desde una autonómica se puede hacer un producto así de vendible, así de bueno,
que no se puede hacer en una nacional. Gran reflexión. ¿Ves la tele? Pues la veo poco. ¿Y qué ves? La veo muy poco y últimamente solo veo programas en inglés por el tema de tener el inglés todo el día en casa. Entonces a veces me pongo absurdeces que pillas que dices, vale, esto es en inglés, pues me lo pongo. Pero, ¿qué veo? No sé, así de ficción española pues sí que intento seguir un poco porque tienes amigos, porque, bueno, pues también ver un poco, tienes que saber qué se está haciendo y de qué manera, pero no soy mucho de tele. Soy más de series por internet, esas cosas, y de cine. Vistos hacer una pequeña reflexión a antiguas cajas de música, tuvimos a uno de los más grandes para nosotros, que es Juan Echanove, exponente de muchas generaciones de actores, que él hacía una reflexión mirando hacia atrás, diciendo, comentándonos que había personajes en los cuales costaba muchísimo desprenderse, llegar a casa y no mirarse al espejo y decir, que sigo siendo yo, ¿no? Que sigo siendo Juan en su caso, ¿no? Él hablaba con mucho cariño, pero también con mucho pesar en algún momento de su personaje en El Verdugo, su personaje en El Cerdo. ¿Tú en tu carrera profesional has tenido de esa tipología de personajes de los que parece que cuesta desprenderse de ellos? Sí, lo que pasa es que es algo muy normal que pasa en nuestra profesión. Depende sobre todo que eso suceda o sea, cuando estás del tiempo que estés trabajando ese personaje. Ya sea un corto periodo, pero muchas horas al día, como un largo periodo. Si tú estás 12 horas al día trabajando, interpretando un estado de ánimo, el dolor, la pena, no sé qué, oye, pues eso a lo mejor a lo largo de, si estás 2 años con una gira, con un personaje súper triste, depresivo, no sé qué, pues sí es verdad que te cansas. O sea, que hay algo de... Claro, no trabajamos con un ordenador que dices, yo aquí meto mis datos, y eso queda ahí. Soy yo. Entonces paso por mi cuerpo, yo lo que hablábamos antes, actúo este tipo de cosas y tiene su pozo. Y sí que pasa y a veces tienes que... Yo la primera vez que me pasó, pues sí, me empezaron a salir calenturas, tal, que yo no soy mucho de que me pasara y me salían ahí calenturas y ya llegó un momento que digo, esto no para, tal, digo, voy a ir al médico que me dé algo. Me dice, ¿has sufrido algún periodo de estrés muy fuerte, de ansiedad, tal? Digo, no, digo, yo estoy estupendamente, estoy feliz. Y de repente dije, y digo, bueno, pero ayer mi personaje le violaron, antes de ayer se quería tirar por un puente, ¿sabes? Y dices, hostia, yo no lo he vivido, yo no trabajo de una manera que tú seas el personaje, ¿sabes? No tengo un método un tanto destroyer de esos, pero sí que tú lo estás actuando, que tu cuerpo está ahí, que al final la adrenalina que se siente... Una sensación empática, ¿no?, con lo que le sucede. Claro, yo sé que estoy actuando, pero por ejemplo en el caso de tirarte por un puente, pues era mi cuerpo el que de verdad estaba a no sé cuántos metros de altura, ¿sabes? La adrenalina que tenía mi cuerpo en ese momento es cierta, o sea, es real. Entonces, claro, ese tipo de cosas... Luego, cuando pasa... Lo que tienes que hacer, claro, yo empecé a plantearme, cuando esto pasó la primera vez te sorprende porque no estás acostumbrado. Cuando eres más joven o cuando pues, haces trabajos más cortos en el tiempo, entonces no te sueles apegar tanto a los personajes. Y cuando ya empiezas a trabajar ahí muchas más horas, con giras más largas, cuando me pasó te empiezas a plantear, ¿qué pasa aquí, no? Y empiezas a pensar también en los cuidados que tienes que tener, decir, vale, bueno, pues ahora tal, ahora esto, y cada vez que haga este personaje de pena, después me voy de fiesta, ¿sabes? Y compenso un poco. ¿Te ha ocurrido alguna vez que en tu vida real te hayas sorprendido a ti misma utilizando expresiones, frases, palabras de personajes que hayas interpretado? Sí. Mucho. Es como cuando tienes un amigo que tiene una muletilla y la dice todo el rato y pues, después de 2 semanas la dices tú, pues es igual. Si por tu boca está saliendo X palabra 8 veces al día, pues al final vas tú por ahí y lo dices. Y dices, acaba de hablar fulanito por mí, ¿sabes? Acaba de hablar el personaje por mí, pero sí que pasa. Sara, tú has tenido, independientemente de que tu talento esté sobra contrastado, pero has tenido siempre el abrazo de la crítica y del público. ¿Crees que el halago puede llegar a debilitar? ¿Puede llegar a despistar? ¿Puede llegar a destinizar? Yo creo que esta profesión es un peligro. El halago y el no halago
sí el estar expuesto, sí la opinión, es lo que nos relacionamos con el halago, pues sí que tiene un peligro. Sí tiene un peligro porque lo que para mí está muy bien, para otro puede estar muy mal y luego llega otro y te dice que no, que de verdad estaba muy bien. Entonces tienes que dejar al margen la crítica, o yo en mi caso es lo que intento, el yo hacer mi trabajo y tener la opinión de mi director o mi opinión o del coach o de la persona que esté trabajando conmigo, intentar escucharme yo si yo creo que es lo correcto o no, el verte y ya, porque el halago también es muy fácil y en esta profesión es muy barato también, ¿sabes? Y a veces no depende de ti, estás en un proyecto que funciona, entonces tú estás fenomenal y dices, pues no, qué sé yo. ¿Recuerdas el primer autógrafo que firmaste? Pues sí, ahora que lo dices no lo había pensado nunca, sí, en el teatro, que de hecho me sorprendió muchísimo porque normalmente la gente esperaba a los protagonistas. Yo cuando empecé con el teatro pues no era protagonista, pero siempre hay gente que por lo que sea le encanta esa obra o ese autor o lo que sea, se busca en internet quién son en el casting y apareció un chico con una foto mía con tal Sara y yo decía, ¿pero de qué me conoce? Luego dije, ¿qué acabas de ver? No sé, de repente es raro porque dices, ¿y por qué quieres un autógrafo mío? O sea, al principio. Y aún así cuando me pasa, lo sigo pensando, ¿sabes? Me sigue sorprendiendo. Pero bueno, a mí no me suele conocer mucho la gente, me dicen que cambio mucho y es verdad que hasta compañeros, cuando he hecho algunos trabajos, me han llamado 2 días después de es que hiciste tal y me he dado cuenta que eras tú, pues si lo vi y no te reconocí. Y digo, oye, pues eso es muy bueno, eso es muy bueno. Sí, señora. Bueno, dentro de una carrera profesional siempre hay papeles que tienen una mayor vida o un mayor recorrido y otros que tienen un recorrido más corto. De esos que tienen o que han tenido un recorrido más corto, si tuvieran la oportunidad o si te dieran la oportunidad de recoger alguno de ellos, ¿qué personaje te hubiera gustado que hubiera tenido más vida? ¿Más vida? Pues mi personaje en Gran Hotel, Suponía esa respuesta. Sí, porque era un personaje con mucha chicha, creo, de donde sacar. Y hacer de malas muy divertido, muy divertido. Y luego además el rodaje fue muy cómodo, con los compañeros se dio ahí un rollo muy guay, con John me lo pasé, pero pipa, o sea, yo me meaba de la risa con él. O sea, nos divertimos mucho juntos, jugamos ahí un montón. Entonces sí que me hubiera gustado tener mayor, o sea, que ese personaje tuviera mayor recorrido como personaje y como Sara, ¿sabes? Porque Sara se lo pasaba bien y porque creo que el personaje se lo podía pasar también muy bien. Bueno, tuvimos una visita muy especial para nosotros en la que nos hizo una reflexión sobre la conveniencia o no de las escuelas de formación. Tú en este caso sí hemos observado que cuidas meticulosamente el tema de la formación y del reciclaje continuo. Tu talento está más que de sobra contrastado, ya lo hemos visto, pero ¿cómo utilizas la formación como vehículo transmisor de ese talento? Yo es que sí que soy partidaria de que puedes tener mucha intuición, sí es cierto que es un trabajo en el que los límites son muy delgados, sí se puede acceder a través de la intuición, puedes solucionar determinados papeles a través de la intuición, pero yo sí que soy partidaria de que la técnica nunca está de más y de hecho creo que hay que trabajar a partes iguales intuición y técnica. ¿Por qué? Porque la técnica no tiene por qué estar reñida, la técnica se aprende para luego que la olvides, pero físicamente no dejamos de ser una especie de deportistas, es como la técnica vocal. Uno no nace sabiendo proyectar, entonces el trabajar en televisión sí puede ser más pasable porque tienes un micro, pero si no tienes técnica tú vas a un teatro y no se te oye. Y el cantar, por ejemplo, tú puedes cantar muy bien de por sí, o sea, sí es verdad que las cosas artísticas la línea es muy delgada. Hay grandes pintores que pintan empezaron ellos a pintar, pero la técnica nunca está de más porque te puede permitir tener unas destrezas que luego te olvidas. Luego tú cuando sales al escenario y ya tienes la técnica vocal asumida, tú sales y lo que estás es en vivir aquello y en divertirte y la atención está afuera y tú no piensas en estoy apretando el diafragma, no, tú lo haces y ya está.
pero ha habido muchas horas de preparación para que puedas acceder y si tienes que actuar en un sitio gigantesco, puedas ser oído en un sitio gigantesco, no tener trabas físicas. Y yo creo que eso está bien, y la autocrítica respecto a la técnica también. Sara, llegados a este punto de la entrevista, nosotros tenemos una pregunta muy especial, que es la pregunta Miguel de Unamuno. Y dirás, ¿por qué? Miguel de Unamuno hizo una maravillosa novela donde los protagonistas visitaban al autor. Hoy hagamos que tus papeles, tus creaciones, te visiten a ti. Si todos y cada uno de tus personajes entraran por esa puerta y se situaran delante de ti y te miraran a los ojos, ¿qué le dirían a Sara Rivero? Tela con la pregunta. Pues ellos a mí yo no sé lo que me dirían. Creo que sería más al revés, que yo les tendría que decir a ellos. ¿Y qué les dirías? Que yo les daría las gracias a todos ellos por lo que me han permitido vivir, por lo que me han permitido jugar y por lo que... Es que los personajes a veces enseñan muchas cosas. Es algo que cuando lo escuchaba yo las primeras veces escuchando entrevistas de otro cuando eres más joven, cosas así, ¿no? Como que se puede aprender mucho un personaje y yo decía, ¿cómo que aprender? No es algo que no acabas de concebir, pero luego dices, no, es que cuando te dan un personaje investigas mucho sobre lo que está pasando, se desarrolla un montón la observación sobre ese tipo de temas, sobre ese tipo de historias, empatizas con... Entonces a veces hay personajes que te hacen puros regalos, porque te hacen transitar y vivir historias y situaciones, investigar sobre determinados temas, que si ese personaje no hubiera aparecido no lo hubiéramos tenido. Entonces yo les daría las gracias a todos y les diría que he intentado cuidarles lo más que he podido. Sara, pues vamos a elegir dos, ¿te parece? Vamos a llamar a Cecilia y a Clara. Vamos a dejar de preguntarte nosotros y vamos a hacer que Clara y Cecilia te hagan una pregunta cada una de ellas en tu caja de música. Vamos a hacer que hagan un sonido de tu caja de música. ¿Qué te preguntaría Clara y qué te preguntaría Cecilia? Pues supongo que si una prostituta y una ladrona del siglo XIX me tuvieran que preguntar algo, supongo que me dirían cosas del tipo ¿qué se siente llevando vaqueros? O ¿cómo es que vives tan bien? O ¿por qué te depilas? ¿Sabes? Si me paro a pensar en qué me pueden preguntar, pues sobre todo, mira, pues puede ser interesante preguntar respecto a la mujer, ¿no? ¿Cómo vives tan bien? A la hora de preparar un ¿Puedes personaje, votar? Eso es, a la hora de preparar un personaje te preguntas esas cosas. Sí. Que si me pregunto cómo sería en respecto a la Exacto. época. Tú coges el espejo y dices, ¿qué preguntaría esta mujer del siglo XIX a una mujer del siglo XXI? ¿No? A la hora de construir un personaje es bueno buscar esas diferencias entre siglos y buscar ese contraste. Si estás haciendo época es fundamental. Luego hay factores emocionales que bueno, los llevas... Hay algo como que trasciende de la época, ¿no? El amor es el amor, el desamor es el desamor, el odio, tal, son un poco universales a través del tiempo, pero sí que todo tiene que estar pasado por el filtro de la época, que es que cosas que yo ahora entiendo, mismamente la compostura, el sentarte, el estar, el escuchar, el mirar, el juego, haciendo época, es que hasta había un lenguaje, yo descubrí en la función de teatro, una de las que estuve haciendo época también, el lenguaje del abanico, que se llama. Y vamos con el abanico y nos tuvimos que estudiar, esto significa no sé qué, un golpe seco significa no sé cuál, dos golpes significa... Y había un lenguaje que son como el WhatsApp de ahora, que esto significa tal y XP, no sé qué, pues eso es... Tienes que descubrir todo ese lenguaje. Y si no te puedes comportar igual con tu padre hoy en día, ¿sabes? Una chica joven no se comporta igual ahora que hace, bueno, ni siquiera nuestros abuelos, o mi padre no se relacionaba con mi abuelo de la misma manera que yo con él. Entonces imagínate 200 años antes, o imagínate un siglo antes. Entonces eso es algo que a veces, cuando se trabaja muy rápido, se olvida. O sea, o tienes que trabajarlo muy fuerte al principio para luego ya olvidarte, pero tú ya tienes en tu cabeza el chip de que es, hay esta compostura, me siento así, esto nunca lo puedo hacer, esto tal. Y eso es técnica, al fin y al cabo. Bueno, alguien que conoces muy bien, Adriana Torrevejano, nos dejó una reflexión muy interesante también
sobre el aspecto quizás más duro de vuestra profesión, y es la espera. La espera en su sentido de espera entre rodajes, pero esa espera que acabas un trabajo y no suena el teléfono, y pasa otro día tampoco, y pasa otro día tampoco. En vuestra profesión realmente lo duro es eso, es el esperar. Yo creo que lo duro es la profesión en sí, con las esperas, con las no esperas. En mi caso, yo no puedo esperar, entonces yo no espero, pero en el sentido de que no me siento bien con tiempos muertos, entonces siempre estoy haciendo otras cosas y siempre estoy compaginando mi carrera por aquí con otras muchas cosas. A veces son públicas, a veces no son públicas, a veces son proyectos que genero para mí como actriz, a veces no, o lo dedico a la escritura, o lo dedico a la edición de vídeo, lo dedico a... ¿sabes? O sea, estoy siempre haciendo cosas, a veces me meto en demasiados proyectos que luego llega, te suena el teléfono el día que te suena y entonces tienes que dejar 40.000 cosas abiertas. Pero sí, si no estoy viajando y dándole a los idiomas o aquí allá, o sea, intento... Bueno, no intento, es que yo no puedo esperar. Lo has esbozado durante ya estos sonidos de tu caja de música. Tienes mucho amor al teatro. De hecho, gran parte de tu carrera profesional está en el teatro. Tuvimos dos extremos, dos protagonistas que nos dibujaron dos conceptos muy diferentes del cariño de la definición del teatro. Uno de ellos decía que es que esto de ir un día y repetir y otro día y repetir, como que no iba mucho con ellos, muy en la medida de Fernando Fernández Gómez, ¿no? Que decía aquello que repetir, que no iba con él. Y luego estaba el otro extremo que decía o dice que el teatro es como esa lucha espiritual que todo actor necesita hacer. Y luego nos salió un tercer extremo que decía que el teatro, la magia del teatro, y además lo decía desde las dos perspectivas, como director y como actor, el gran Sergio Pérez Mencheta, decía que para él una obra de teatro tiene que estar viva sesión por sesión, y además es de los que él decía que él va a todas las funciones y cambia siempre cosas. Para ti, ¿cuál es la clave de estar a gusto en el teatro? Totalmente. Creo que el teatro para mí está vivo. Entonces cada función es diferente, y es que es verdad, cada función es diferente, y tú cada vez que sales no es repetir y repetir. Hay un matiz, por eso hay un matiz que cambia, y tú como actor te vas buscando retos. No es lo mismo la del lunes que la del miércoles, no puede serlo, es un acto único. Si no hay algún problema. Si no hay algún problema, o te puedes acomodar en repetir, y entonces es cuando está muerto y no resulta interesante. Pero claro, las funciones tienen vida propia y eso también tiene sus riesgos, que van evolucionando, y a veces tiene que llegar el director. Está bien irlas a ver día a día o cada X, porque a veces tiene que llegar el director y reconducir porque aquello se está yendo, ¿sabes? Yo qué sé, o resulta más cómico, o resulta más dramático, o se cae el ritmo, o este personaje va evolucionando a tal, y eso es lo que hace que no te aburras en el teatro. Que tú vayas redescubriendo cosas y que lo que entendías del personaje el día 1, de repente llegas a las 300 funciones y digas... Pues te puedes creer que hoy he descubierto que si yo hiciera tal doy a entender no sé qué, y entonces, ¿sabes? Y eso lo pruebas y lo juegas con los compis, ¿sabes? De oye, mira, hoy voy a probar una cosa, y ya bueno, hay veces que cuando llevas ya 300 funciones ya no vas al compi, ya directamente lo pruebas. Tú pruebas y tu compañero es que te da las gracias por ello, porque le hace estar vivo él también, entonces hay un pequeño matiz que tú cambias y el otro se sube al carro. Y respecto al ritual, a lo espiritual que me decías, pues espiritual para mí me resulta igual el cine y la televisión. No pondría un plus de espiritualidad, más pondría un plus de ritualidad, o sea, de rito. Sí hay algo que para mí es como entrar en un lugar sagrado, en el teatro. Y el factor riesgo que está ahí, que es que puede pasar cualquier cosa. Entonces sí, adoro el teatro, pero sí es verdad que lo audiovisual cada vez me gusta más y empieza a estar reñido con el teatro. Bastante. Tuvimos una visita, y además vamos a hacer un guiño con un hashtag maravilloso, a pesar que no eres tuitera, que fue La cultura no es un lujo, cuando los varapalos que sufrió la industria cultural en su sentido más estricto de la expresión. Tuvimos a una invitada no hace mucho, Tania Yasera, un monstruo audiovisual donde los haya, en el que hacía una reflexión que ella, bajo su punto de vista, tenía la sensación
de que los actores y actrices de cine como que habían bajado hacia la televisión, se habían refugiado en la televisión, como que los de televisión se habían refugiado en el teatro, y se hacía una pregunta en voz alta y decir, ¿los actores de teatro qué? ¿Se está notando la crisis en la industria cultural? Como parece que sí. Hombre. El problema es que ya es un sector, los actores siempre hemos estado en crisis, por decirlo así. O sea, no es la primera vez que nos lo dicen. Porque estamos acostumbrados a hoy tengo trabajo, mañana no tengo trabajo. O sea, es una dinámica de funcionar que para nosotros esta crisis, o sea, estás acostumbrado. No es que estuviéramos sentados de siempre en nuestro trabajo estable y de repente se nos cae. Estamos acostumbrados a la lucha día a día, ¿no? Al enfrentarte a la inestabilidad. Pero es verdad que esta crisis está afectando a toda España y a la cultura como parte de España. Evidentemente, como parte que me toca, pues sí te diré que la cultura, o sea, ahora está en riesgo, no se sabe hacia dónde vamos, la gente está muy paralizada también. Bueno, el momento de mayor parálisis ya se ha pasado, pero ya se empiezan a tomar decisiones en televisión o a decidir nuevos proyectos y tal. Parece que se vuelve otra vez pequeños pasitos a confiar en, venga, podemos seguir adelante, pero es brutal. Yo no sé qué va a pasar con el teatro, las giras no se mantienen, los teatros no se llenan con la subida, o sea, es inviable el modelo que tenemos. Y luego hay leyes como la de mecenazgo que están ahí también de llegarán, sí llegarán, pero señores, ha llegado el momento de poner los huevos sobre la mesa hablando mal y decir, asumir riesgos y decir, vamos a tomar decisiones respecto a esto. La cultura no es un lujo, no debería serlo, y a poco inteligente que sea un político debería saber que la cultura es una industria. Si tú miras a Estados Unidos, es una industria de la leche. Es una industria que puede generar un poder económico muy, muy, muy grande. Pero claro, tienes que tomar decisiones coherentes y decisiones que apoyen eso. No puedo decir queremos seguir el modelo estadounidense respecto a la ley de mecenazgo, pero que aquí sea altruista, ¿sabes? Es decir, no, allí, ¿por qué está la ley de mecenazgo? ¿Por qué funciona? Porque la gente que invierte en cultura, el patrimonio privado que se invierte en cultura, desgrava, pero es que aquí pretenden que desgrave nada de nada, o decir, no, es que entonces quien sea un mecenas, hay que volver al modelo antiguo, que sea un mecenas Medici, casi. Claro, es que entonces no funciona ese modelo. Entonces, señores, lleguemos ya y tomemos medidas, y aunque también, por otro lado, o sea, te digo este discurso porque me dedico a la cultura, pero por otro lado te digo, un país en el que ya no vale o no tiene ningún valor la sanidad, que es básico, ¿qué coño vamos a discutir de la cultura? Te quiero decir, ya poniendo el listón donde está o donde lo están poniendo estas personas, digo, si es que ya si la educación, si tal, el sistema de privatización absoluto que se está imponiendo, pues no sé dónde vamos. Desde luego dudo mucho de que esta gente apoye la cultura, porque no está apoyando lo que para mí es básico. Pero también estamos en un momento en el que de las crisis, es lo que se dice siempre, de la crisis aparecen muy buenas ideas, y de la crisis la necesidad hace que desarrolles un nivel de que te replantees el modelo, que te replantees la profesión. Entonces está habiendo ahora un boom respecto a cine, respecto a teatro, de iniciativas, de innovación, están saliendo proyectos maravillosos, y el crowdfunding que está ahí desde hace no mucho, en el extranjero funcionaba hace tiempo, ahora menos, o sea, en el extranjero funcionaba hace tiempo, en España desde hace menos, pero está funcionando. Se vuelve al modelo también de la cooperativa, se vuelve al modelo en el que, o sea, está apareciendo otra vez el antiguo trueque. Pues a barato, en vez de que tu disco sea a través de un productor y un no sé qué, te doy a ti 10 euros, tú lo grabas y me mandas uno, y hemos grabado los dos. Y entre todos hemos conseguido hacer este proyecto. Y eso es, yo creo, el futuro y lo que está viendo, el coworking, el mecenazgo, un montón de medidas. Y creo que gracias a Dios ahora no lo vemos. Y a lo mejor en un periodo corto no lo valoramos. Pero creo que puede salir, si se lleva bien esta crisis, puede salir algo muy reforzado. Porque el cine ya estaba en crisis en España antes de que esto explotara. Entonces, si se toman las decisiones adecuadas, podemos evitar la fuga de cerebros que está habiendo, que todos nos veamos obligados a pirarnos fuera
para poder encontrar un trabajo digno, poder trabajar, que hay ideas de la hostia en España, ¿sabes? Entonces es el momento de agarrar a esta gente y decir, ahora bueno, estoy dando aquí un espíritu. Estoy a punto de pedirte el voto, o sea, te voy a votar, o sea, cuando el partido... Sara for President. Sara for President, es una cosa... Pero es verdad, porque como parte del sistema y como parte de esta profesión, no entiendo cómo no estamos reventando el mundo. Y creo que ha llegado el momento de hacerlo y de no tener pudor a hacerlo porque no hay nada que perder. Es lo que pasa en las crisis. Cuando estás en tu vida, que lo has perdido el trabajo, el novio, el no sé qué, el tal, ya dices, me da igual todo, me voy a esto que siempre he querido. Coño, hagámoslo. Si lo que hay que perder ahora es muy poco, de hecho solo se puede ganar. Bueno, Sara, después de que, bueno, ya te aseguro que las próximas elecciones de dentro de 3 años tienes mi voto, eso por descontado. Y cuánta razón y cuánta verdad en cada una de tus palabras. Vamos a enfocar, o vamos a andar en el último tercio de los sonidos de tu caja de música, con una pregunta que a veces os ha pasado ahora porque es escaso, ¿no? Pero en tu carrera profesional, ¿ha dado la casualidad que te han coincidido 2 trabajos en la misma línea de tiempo? Sí. ¿Y has tenido que rechazar alguno de ellos? Sí, la ley de Murphy. ¿Y has visto el trabajo encarnado en otra compañera? No vamos a decir el cuál, pero ¿qué cuerpo se te quedó? Da mucha rabia, pero es que el trabajo llama al trabajo. Y cuando estás inactivo te salen 20 proyectos. Y cuando tienes menos proyectos o proyectos menos visibles, claro, también baja el nivel. Siempre pasa. Pero intento creer que si no he podido cogerlos es porque no eran para mí. Y a mí eso me calma. ¿Sabes? Ley de Morfeo o destino, llámalo como quieras. De si hubieran sido personajes por los que yo tengo que pasar y están para mí, los hubiera podido coger. Intento pensar así. Porque si no, solo te queda el látigo fustigador de ¿por qué? Porque yo podría... Y el compararse en esta profesión es lo peor que puedes hacer, así que lo que sea para mí que venga. Ahora que hablas de látigo fustigador, dicen de Sara Rivero que es una persona extremadamente, en el sentido positivo, exigente consigo misma y con el proyecto en el que está. ¿Es correcto? ¿Quién te ha dicho eso? Te lo cuento al final. ¿Tú eres de las que una vez acaba el proyecto ves y revés y...? Sí que lo veo. Sí que creo que es parte de... Tú lo coges, es como hacer un pastel, estás ahí, lo elaboras, lo metes al horno y luego lo pruebas. Tienes que verlo. Ahora, con los ojos con los que lo veas, sí es verdad que soy muy crítica y a veces es bueno... el látigo, ¿no? Sí, pero luego también hay que intentar decir, bueno, a ver, vale, sí. Podría estar mejor si X y tal y si hubiera dado X razones. Pero también sí que estoy aprendiendo con el tiempo a también saber soltar y a veces decir, bueno, pues para las circunstancias, lo que se ha dado tal y sabiendo que mi látigo fustigador está ahí, es decir, no, bueno, pues es lo que he podido hacer. Ya está. Sara, ¿me permites hacer un ejercicio de autocrítica contigo? Sí. ¿Cuál consideras que es tu mejor defecto como artista, como actriz? ¿Mejor defecto? Sí. ¿Me dejas? Pues mira, hay defectos. Es que claro, como persona te puedo decir, pero como actriz, pues sí, de esto de lo que hablábamos, de a veces ser muy exigente con uno, pues a veces puede ser bueno y a veces pues menos bueno porque te juzgas más. Pero bueno, gracias a Dios, cada vez voy fluyendo mucho, o sea, ya no lo miro ahí con lupa. Si soy exigente, intento que esté todo lo mejor posible y dar lo más que puedo dar, pero también hay que, bueno, saber aceptar hasta dónde se puede llegar y demás. Defectos, pues sí, supongo que esto es un defecto. Y luego hay otro tipo de defecto... Venga, lo reenfocamos. ¿Y la peor de tus virtudes? A ver... Pues también esto de que hablamos también vale el mismo ejemplo. Porque ser meticuloso es una virtud. Puede ser una virtud, pero a lo mejor es la peor de las virtudes, ¿no? Porque Exacto. dentro de las virtudes hay otras mejores, ¿no? Exacto, esa era la filosofía de la pregunta. Bueno, hay una cosa que trasciende la cámara y es esa sonrisa maravillosa que tienes.
Pero a veces las sonrisas se tuercen, se vuelven muecas. Hablo profesionalmente, ¿vale? En algún momento dado, Sara, has querido decir, basta, hasta aquí, necesito un tiempo, me marcho, ya volveré. ¿Has querido parar profesionalmente en algún momento dado? Sí, sobre todo supongo que pasa porque yo a veces cuando veo actores que vienen de familias de actores, les envidio. Una envidia sana, pero sí es verdad que tener cerca, saber esto cómo funciona, si lo has mamado desde niño puedes estar preparado para determinadas cosas. Puedes estar preparado para saber cómo reaccionar cuando pasa esto, saber qué consecuencias pueden tener determinadas decisiones, saber... Los envidio porque cuando eres joven vienes de esto, yo en mi familia nadie se dedica a esto, es como te vienes solo, te lanzas en este mercado solo y empiezas a probar de aquí y de allá, no siempre tienes las mejores... los mejores hombros donde te aconsejarte, ¿no? Pues a veces dices, ay, sí, ¿por qué tomé esta decisión y no tal? ¿O por qué? Si hubiera hecho esto en vez de esto otro... Entonces, ¿cuál es la pregunta? Porque me estoy yendo. Ibas perfectamente de esa línea. Si alguna vez has querido decir profesionalmente basta, claro, entonces, ¿y qué te hizo no hacerlo? Cuando no estás... Eso, cuando todo es nuevo y cuando tal, pues sí, a veces dices, basta, ¿qué es esto? ¿Y ahora qué hago? ¿Y por dónde? Y cuando necesito descanso, ¿qué hago? ¿Debo seguir o no? ¿O sí? Y mira, las respuestas solo las encuentras con el tiempo. Cuando tomas esa decisión y luego pasan los años o pasa el tiempo y ya tú mismo descubres si fue buena o mala y si te ha venido bien o no y si cuando necesitas descansar si lo puedes suplir con un tipo de cosas sin dejar el trabajo o no. O es mejor pararlo, reponer fuerzas y estar en condiciones para ese trabajo. En esa misma línea, Sara, tuvimos a un compañero tuyo de profesión que dice que cada mañana sonríe dando las gracias por todo lo que ha podido disfrutar en su profesión. ¿Tú por las mañanas? ¿Por qué sonríes? La primera vez que sonríes por la mañana. ¿Qué te hace sonreír a ti por la mañana? Nos ponemos filosóficos. Pues... Ponte como quieras. No lo sé, intento cada mañana dar gracias por mi profesión y por mi no profesión. O sea, y por mi vida. Sea buena, sea mala. O sea, intento... Sí que creo que es posible crearte tú tu propio día. Depende de la actitud que te levantes y depende del posicionamiento mental. Y por decir, no, hoy mi día lo decido yo y mi día va a ser un gran día. Vamos. Pues sí, pero también hay días que te levantas torcido y bueno... Sí que respecto a mi profesión, ahí sí que te puedo... Y lo hago también en mi vida bastante. Sí que doy gracias. Sara, hay una pregunta que digamos que es la pregunta curiosa que tenemos, o curiosidad que tenemos siempre en la caja de música. Últimamente todos los compañeros tuyos de profesión nos hablan de sus pequeños rituales, raros o no, que hacen cada vez que salen a un set o cada vez que salen a escena en el teatro. ¿Tú tienes algo en especial que te guste hacer antes de salir a escena? Ritual como ritual, no. Así de pongo una vela negra. Me doy una carrera, patio de butacas arriba, abajo. No, lo que hago es preparar. Sí que hay rituales, pero cambian respecto al personaje, porque depende la energía que te requiere el personaje. Si es una comedia, si es un drama, o sea, en qué nivel emocional tienes que salir. Bueno, pues haces una preparación acorde a lo que tienes que dar. Y esa va cambiando, no es lo mismo en televisión que en teatro, no calientas lo mismo, no. Lo que sí que hago es eso, un entrenamiento propio, una preparación de cara a lo que se va a necesitar de mí. Y la concentración, eso sí. Yo no puedo, dentro de tomarme un café y ja, grave. Así que necesito entrar con tiempo, tal, o sea, hay el ritual de orden, ¿no? Y de concentración y el texto y tal. Maravilloso. ¿Cuál sería concentración imposible. ¿Cuál sería el proyecto de cine irrechazable para Sara Rivero? Uy, ninguno. Todo cine será bienvenido. Nunca mejor dicho. Bueno, lo hemos esbozado al principio. Bienvenida, Isabel. Y relacionado con este fichaje por esta serie maravillosa que Dios mediante se volverá a emitir los lunes,
Otra vez volver a los personajes históricos, otra vez volver a una serie de ficción histórica, pero voy a reenfocártela. Tú que has hecho papeles de ficción pura y dura, de ficción honesto, pero también has hecho personajes como el que vas a hacer en Isabel que han sido realidad. A la hora de preparar un personaje de ficción pura y dura y un personaje que ya ha existido o existe, ¿es más complicado uno u otro? Yo para mí es igual, o sea, lo vivo de la misma manera porque sea el personaje de ficción o sea un personaje real, para mí son dos realidades que no son la mía, entonces las tengo que pasar por mí y las tengo que crear, porque incluso de esos personajes reales sabemos lo que hicieron, pero no sabemos cómo lo hicieron, ¿sabes? Sabes lo que ha hecho, conquistó no sé qué, hizo no sé cuál, pero no sabes cómo era, entonces eso lo tienes que crear tú no sabes cómo se movía, cómo hablaba, cómo miraba. Entonces, para mí lo abordo de una misma manera. Sí es verdad que si es uno real del que hay muchos datos, tienes que trabajar mucho más, hay cierta como responsabilidad. Con los personajes de época, en el caso de Isabel, pues nos pillan muy lejos, entonces nadie sabe. Ahora, si te toca interpretar ahora, pues yo qué sé, la película de la reina de Inglaterra y te toca ese personaje, sí que tienes un curro meticuloso con cada gesto, con la voz, con caracterización. Ahí ya sí, ahí te digo, hablamos ahí ya de palabras mayores, pero en este caso hay que documentarse, hay que buscar lo más posible, hay que documentarse respecto a la época. Y además paisana tuya va a ser, ¿no? Sí, porque es un personaje que es de Medina del Campo y yo soy de Medina del Campo. De hecho, hace en algún momento alusión a en Medina, no sé qué. Y claro, y me da la risa porque digo, pues sí, pues sé de lo que estás hablando porque, porque vengo de ahí. Y un guiño maravilloso, que roscas de vino riquísimas aquí se Medina del Campo, ¿eh? Nota al pie de la página. Seguimos. ¿Qué esperas de un reto de subirte a un barco tan potente, con tanto nivel de share, compitiendo con series de ficción tan arraigadas ya en la parrilla como es la que se avecina, un formato como ha sido Tu cara me suena? Es subirse al Titanic, pero sin hundirse. ¿Cómo es subirse a un tren tan importante, un proyecto tan exigente como es Isabel? Pues yo lo vivo igual que si te sumas a un tren pequeño. O sea, mi nivel de implicación es el mismo. Y luego además es que Isabel, esta temporada tiene muchísimos personajes, porque van a pasar muchas cosas, muchas guerras de por medio, entonces... ¿Llegáis a Granada? Yo no lo sé. Sí lo sé, pero me mata. Esa sonrisa te vela. Entonces, hay tantos personajes que el subirte, o sea, realmente quien van a seguir teniendo un peso fundamental son Isabel y Fernando. Y el resto son personajes que van apareciendo, que a lo mejor no estás toda la temporada, yo no estoy todos los capítulos. Es que hay tantos personajes que entonces digamos que colaboras con el Titanic, ¿no? Es como participas en el Titanic, remas, ahora me bajo, ahora subo, vuelvo a remar. Y yo con respecto a la ilusión o al compromiso tengo el mismo, aunque haga algo pequeño, ¿sabes? Y que siga así por mucho tiempo. ¿Qué esperas de un reto así? ¿Qué piensas que te va a aportar el proyecto de Isabel? Aportar, pues muchas cosas buenas, porque siempre estar en proyectos que funcionan siempre es estupendo, ¿no? O sea, siempre te aportan como profesional mucho, ¿no? Porque ves cómo trabajan los demás y cuando tienes a gente que trabaja muy bien alrededor, es que es una gozada, porque ya solo mirarles cómo hacen determinadas cosas, cómo tal... Yo soy muy de observar, ¿sabes? Entonces, te aportan mucho solo observando, solo viéndoles trabajar. Y lo que voy a hacer a nivel personal, lo que a mí me va a aportar es disfrutar mucho. Tengo muchas ganas. No tienes Twitter, pero sí hemos querido recoger una pregunta por Twitter, porque cada vez que pones o mencionas el hashtag de Sara Rivero, Twitter se vuelve loco. Todas las bandoleras... No sé cómo funciona Twitter. Todas las bandoleras se vuelven locas y nos han dejado locas en el sentido más maravilloso, porque además las queremos mucho. Pero han dejado una pregunta muy curiosa. Sara, ¿el teatro musical es una opción para ti? Pues sí, de hecho estuve a punto de entrar en un proyecto de teatro musical, pero se me adelantó un proyecto de tele antes de empezar lo otro y ya era imposible compatibilizar.
Entonces aquello no salió, quiero creer que no era para mí, como antes decía. Entonces, bueno, la vida es larga y el recorrido es largo, o sea que puede que vuelvan a aparecer. Es verdad que el compromiso del teatro musical es de la marinera. Pero sí, si sale un proyecto, no diría que no. El domingo son los Goya. Elige una categoría. Mejor dirección. ¿A quién se lo daría a Sara Rivero? Si tuviera que votar en la Academia de Cine. No me preguntes esto. Hay muy buena calidad este año en los Goya. Muy buena. Hay muy buenas propuestas. Entonces no lo sé, porque nunca sabes qué van a primar. Es que no puedes, ¿sabes? Además hay cosas... Tienes Blancanieves, que es muy diferente a Lo Imposible, que es muy diferente a Grupo 7. O al artista y la modelo. O al artista y la modelo, entonces... qué sé yo. Supongo que el artista y la modelo. El artista y la modelo. Ya vais dos hoy, con ese voto. Sí, dos que sabéis. Maravilloso. En esa misma línea tenemos una pregunta dentro de la caja de música que hemos repetido siempre. Y está partiendo de un anuncio de televisión que dice: si tuvieras que elegir una canción que sonara el resto de tu vida, ¿cuál sería la canción que sonaría el resto de la vida de Sara Rivero? Pues mira, ninguna, porque imagínate toda tu vida escuchando la misma canción. ¡Qué horror! Yo es que... ¡Qué rayada! No me lo juego como nunca todo a la misma carta, ¿sabes? Entonces necesito tener muchas canciones. Porque un día estás de Black Keys y otro día estás Sigur Rós y otro pues día mira, estás... ya has elegido dos. Vamos a hacer una banda sonora con eso. Venga, sí. ¿Cuál sería el lugar ideal para perderse para ti, Sara? Pues mira, estoy descubriendo lugares maravillosos para perderse muy cerca de Madrid. O sea, porque a veces tenemos que coger un avión a Islandia para perdernos. Y es de, no, si es que te vas a la Sierra de Madrid o a Pedraza o a cualquier pueblecito de estos de Segovia y son una maravilla. Así que de momento estoy redescubriendo Madrid. Eso es muy interesante. Tú ya lo has vivido, pero en la caja de música intenta transmitir de una manera virtual la esencia personal y profesional de cada uno de sus protagonistas. Así hoy abriéramos virtualmente esa cajita de música y tuviéramos que meter... ¿Qué meteríamos? ¿Qué imagen, qué sonido, qué olor, qué objeto? ¿Qué meteríamos dentro de la caja de música de Sara Rivero para que al abrirla supiéramos que es precisamente la suya? Pues una fotocopia de mi DNI. Para saber que es mi caja. No lo sé. La verdad es que no me reconozco, o sea, no... Tendría que pesar mucho esta pregunta, ¿sabes? No tengo elementos con los que me reconozca, ¿sabes? Creo que sería más fácil que alguien lo contestara sobre mí, ¿sabes? Que el contestarte yo, no sabría qué decirte. En esa misma línea, aunque muchos decís que os costaría colgar, entre comillas, las botas, pasaron muchos años y tú decidieras decir, bueno, ahora me dedico a viajar en vez de a ser actriz. ¿Cuál sería la esencia que te gustaría dejar de tu carrera, de tu manera de hacer, de tu manera de trabajar, de tu manera de interpretar? Pues yo es que este trabajo lo hago para mí. O sea, sí, cuentas con un espectador y lo haces para contar historias, lo haces... Pero no me planteo el dejar una huella para el futuro, o sea, porque para mí eso me lo tiñe de una responsabilidad o una grandilocuencia de cada paso que dé, que ya sí es difícil a veces olvidarse de determinadas cosas y de estar expuesto y de quererlo hacer bien y de querer gustar a todo el mundo, a veces estas tonterías. Pues yo intento en el camino, me gustaría que estuviera lleno de coherencia. Palabra clave. Creo que quiero o desearía que cuando mi profesión acabe, cuando sea, o bueno, que hubiera estado muy llena de coherencia. Para como yo soy, ¿sabes? Y para como yo veo la profesión. Pues a 15 de febrero del 2013 damos fe de que lo estás consiguiendo. En esa misma línea hay una pregunta pelín provocadora y es la pregunta reto de la caja de música. Tú estás hoy aquí
por un reto que nos lanzó un compañero tuyo de profesión, Ginés. Ay, Ginés. Si hoy tuvieras que lanzar el reto a alguien de que hiciera su caja de música, ¿a qué le lanzaría el reto Sara Rivero? Claro, tiene que estar en series de ficción o Puedes ser de elegir teatro, a quien tú quieras, en el sentido cultural más amplio de la expresión. Ay, qué compromiso, no lo sé. Y te adelanto que la reina Isabel y el rey Fernando estarán próximamente en la caja de música, así que no nos sirven. Pues yo te lo lanzaría... No lo sé. A Miguel Diosdado, por ejemplo, compañero de bandolera. Muy bien. Fíjate, pensé por un momento dado que ibas a decir a Marta Azas, no sé por qué. Ah, no. Pues mira, además he pensado en Miguel, porque justo habló con él esta mañana, que lo mismo habló con otra persona. Y bueno, me viene a la cabeza otra persona. No tienes Twitter, aunque sabemos que lo observas. Si tuvieras la oportunidad... No lo observo tampoco, ¿No lo observas? El nuestro creo que sí lo buscaste, dices. Sí, buscando vuestra página sí. Pero... Pues si tuvieras la oportunidad de... Ya no te voy a decir un tweet, pero si tuvieras la oportunidad de coger tu móvil y mandar un SMS a la Sara Rivero que hace muchos años empezaba a soñar esta profesión y amar esta profesión, ¿qué le dirías desde el 2013? No tengas miedo. ¿Alguna vez lo has tenido? A tope. Pero... ¿cómo no tenerlo? O sea, otra cosa es que el miedo te paralice, pero el tener miedo a veces a determinadas... ¿qué decido respecto a esto? Hay proyectos también que... no me paraliza. Pero bueno, eso yo creo que ese no tengas miedo se lo mandaría a Sara Rivero como actriz y como ella misma. Y sobre todo el... lánzate a todo, ¿sabes? No te pierdas nada. Lánzate a todo, a intentar hacer todos los proyectos que puedas. Sí. O sea, no tengas miedo y no te pierdas nada. Haciendo ese guiño a los Goya, además como actriz, Penélope Cruz está nominada en Volver a Nacer, pero vamos a utilizar el Volver a Nacer para hacerte la penúltima pregunta de la caja de música. Si tuvieras la posibilidad de volver a nacer, ¿qué volverías a repetir sí o sí? No lo sé. No lo sé. ¿Cambiarías algo de lo que has vivido? Pues qué sé yo, porque hay cosas que digo, pues me gustaría no haber vivido esto, pero luego es que gracias a eso resulta que la consecuencia que luego viene, entonces si cambio el pasado, no sé qué me voy a encontrar después, ¿sabes? Entonces no quiero arrepentirme de... Si estoy aquí será porque es lo que me toca. No hagamos un back and future, ¿no? Por si acaso. Sí. Ahora que Robert CMX que algo nos visita próximamente. Bueno, Sara, pregunta número 40. Dios mío. Es la misma que te hicimos la primera vez, la primera pregunta. Has hecho muchas entrevistas, has contestado a muchas preguntas. Hoy 40 preguntas, ni más ni menos, pero nos hemos dejado algo pendiente por dibujar de Sara Rivero, profesional y personalmente, que te hubiera gustado que te hubiéramos preguntado. Hemos hecho un buen acercamiento de tu perfil. No, yo estoy contenta. O sea, por preguntas pues puedes hacer 40 y 40.000, pero creo que en 40 preguntas nos hemos conocido bastante de cerca, entonces gracias. Muchísimas pues gracias. Sara, permíteme ponerte el epílogo. Permíteme ponerte el epílogo, simplemente decirte que sea la primera de muchas cajas de música, porque ya lo hemos visto en 40 preguntas, en 40 esfuerzos, en 40 melodías. Talento tienes de sobra, y de sobra contrastado. Que te sigan dando la oportunidad de seguir demostrando ese talento, se llame Isabel, se llame bandolera, se llame cine, se llame teatro, se llame televisión. Que sigas teniendo la generosidad personal y profesional que se deja colar a través de la cámara, y que sigas soñando historias, mundos, sueños, ilusiones que hagas a tu medida, porque los que estemos detrás haremos de eso los nuestros.
Así que bienvenida a la gran familia de la Caja de Música y aquí siempre tendrás tu casa. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.